llegado la hora de su programa favorito. Con ustedes, el conductor más futbolero en toda la televisión pública, Emilio Guerra Esteve. Hermano, ¿cómo te ha ido este mundial? Mi querido DJ Garo, ¿cómo han estado estas rolas mundialistas? Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas a Soy Más de Noche. Hoy, qué sorpresa, el tema es el fútbol, pero no la crónica del torneo, no los resultados, sino la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que hace al fútbol tan grande? ¿La emoción, la tecnología que hoy la rodea o algo que no cabe en ninguna de las dos? Bueno, Gus nos va a hablar de su familia durante los partidos, que por lo que entiendo es básicamente una obra de teatro en 5 actos. Nuestras noticias incluyen una fiesta nacional declarada antes del pitazo final y una historia sobre miles de cajas de cerveza que nadie pudo tomar. La cápsula de esta noche nos lleva hasta Costa de Marfil y mi carnal, Ricardo Bernal, actuario y director de estrategia deportiva, que pasó 8 años modernizando el fútbol mexicano. Nos va a explicar qué sabe sobre un club, sobre sus jugadores, que hace 10 años era imposible de saber. Bueno, ya. Esto es Soy Más de Noche. Vamos con el maestro Gus. Adelante, vámonos. ¿Cómo está mi banda de Metepunk, Estado de México? Muy buenas rolas, mi siempre DJ querido. No, hombre, una cosa hermosa. Estoy muy contento, fíjese usted, de que estamos aquí, ¿verdad? Entre puras pelotas, ¿verdad? Andamos a puro balonazo en esta vida. Me encanta que comience el torneo internacional, que no puede uno ni decir su nombre porque le cae una demanda millonaria. Y ¡pum! ¡Vámonos! Todo el mundo se vuelve experto. Todo el mundo se vuelve experto. Gente que no vio el fucho todo el año, empieza esta cosa y ya saben todo. Me encanta. Mi tío Ramón es experto en esto. El carnal no sabe quién juega ni en dónde, man. Todavía sigue diciendo, no, ¿sabes qué jugadoras? Maradona, jugadoras. Y dices, tío, ¿cómo le explico, tío? Ya ni ganas dan de explicar, ¿verdad? Se quedó atorado. No, ¿sabes con cuál jugador? Yo dije, no, con ese jugador, sí, dije yo, wow, Pelé, dije yo. No, ¿cómo le explico, tío? Que ya peló, ¿no? Un chistorete que traigo yo. Bueno, es impresionante que se vuelve experto, pero lo que más me da risa del tío es que es de esos, coach de sofá, le llamo yo. El coach de sofá, que ya sabes, está ranado, ¿verdad? Deja mostrar su protuberante pancita y empieza a dirigir al equipo, porque claramente ellos no saben, ¿no? Entonces él se levanta y le habla a la tele. Y dice, no, estás viendo, métete ahí. Es que tú también ahí, mira, ¿por qué? Estás fuera de lugar. Ni sabe bien qué es un fuera de lugar, ¿no? No sabe muy bien qué es la ley de la ventaja, pero él saca ventaja del mundial para decir sus jaladas, ¿no? Y le encanta. ¿Y qué piensa que va a pasar? ¿Qué se imagina que va a pasar? Que de pronto el jugador va a estar así en friega, ¿verdad? Tratando de defender, tratando de encontrar un espacio, algo, y va a escuchar la voz de mi tío y va a decir, espérense, alto todos, alto. Quiñones, quieto. Está hablando mi tío Ramón. ¿Qué dijo, tío? No, que está ahí, que estás viendo que del otro se está... Y ahí tú tienes que... Porque además no dice nada, ¿no? Es el Cantinflas resucitado. Así, tú ahí cuando ves, y cuando llegas y dices, ¿pero por qué? ¿No? Porque... ¿Y el balón qué? Y uno como sea, pero ¿y las criaturas? O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Pero, ¿qué espera que suceda? Me da mucha risa. Algo que me impresiona muchísimo son las mamás. Las mamás durante este torneo es una cosa impresionante, porque la mamá no ha pelado la televisión en todo el año. Tú pones el fútbol 20 veces a la semana, no lo pela, pero empieza y la señora se sabe datos. Empieza el torneo y la señora se sabe datos que ni tú sabías, man. Entonces, ¿sabías que Lionel Andrés Messi Cuchitini, Rosario, Argentina, 1987, cuando empieza en el NUEL? Entonces, ¿de dónde salió esta señora experta? Cuando te das cuenta, está oculta en el baño y dices, ¿qué estará triste mi mami? ¿Qué le pasa? Abres la puerta, está checando su panín, es el álbum ese que no le quiero hacer publicidad. Y dices, ¿qué está pasando? Porque ahora todo el mundo tiene esta fiebre mundialista.
Todo el mundo está fascinado con el Mundial. Mi sobrino, que no sabe absolutamente nada de nada. Me encanta, me encanta. Él está en esa edad como de ser pasapelotas, pero yo creo que él más bien las rompe porque se la pasa rompiendo las mías. Y es este muchacho, ¿verdad? Que todo el tiempo está opinando, pero que además no tiene idea, ¿no? Es para el que sí le alcanzan los boletos para este torneo. O sea, tío, siento que la están regando. Porque perfectamente pudieron haber puesto ahí a Rafa Márquez jugando. ¡Ya no juega, carnal! Es de los que asesora. Ya tiene... O sea, ¿por qué solo metieron 5 minutos a Memo? Porque no aguanta más, mano. Ya está grande. O sea, no tiene la menor idea. Pero habla. Me encanta, me encanta. Nos volvemos todos expertos. Yo me vuelvo experto, ¿no? Lo que sí es que ahorita ando juntando lana, ¿no? O sea, al final se me ayudan a cooperar porque el álbum ese, mano, está carísimo. Y nomás no me sale el Messi. O sea, ya estuve yo, busque. No me sale. Yo necesito al Messi, es el único que me interesa. Pero si alguien, por favor, alguien ahí, si me hace el favor, se los voy a encargar, ¿no? Pero qué bonito es, algo que sí me encanta del fucho, y podrán decir lo que quieran, podrán decir que el fútbol no sirve para nada y que eso qué, pero nunca he visto a mi familia más unida, man. En Navidad todo el mundo se pelea, todo el mundo se grita, nomás empieza el partido de México, ¿a poco no te pones la camiseta? Y nos une, mano, el más antitorneo, ¿verdad? Nomás ve esa cosa y dice, como México no hay dos, así que arriba México, pase lo que pase, vámonos con lo que sigue, que esto no para. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan muy lejos porque ya regresamos. Costa de Marfil, septiembre de 2002. Un intento de golpe de estado desata una guerra civil que parte al país en dos. El norte, en manos de fuerzas rebeldes. El sur, bajo el gobierno. 3 años de conflicto, miles de muertos. Un país que ya no se reconocía a sí mismo. En medio de la guerra, algo no se detiene. La selección nacional de fútbol. En ella conviven jugadores del norte y del sur, de distintas etnias, de distintos bandos. En la cancha, la guerra no existe. Didier Drogba, el delantero más famoso del país, se convierte en algo que ningún político había logrado ser. Un símbolo que los dos lados respetaran. 8 de octubre de 2005, Costa de Marfil acaba de clasificarse por primera vez en su historia al torneo de selecciones más importante del mundo. En el vestuario, los jugadores celebran y entonces Didier Drogba toma un micrófono frente a las cámaras de televisión. De rodillas, en vivo, en televisión nacional, Drogba dice: hombres y mujeres de Costa de Marfil, del norte, del sur, del centro y del occidente, les pedimos de rodillas que depongan las armas. Por favor, hagan que este alto al fuego se sostenga. El único país en África con personas tan distintas nos ha demostrado hoy que podemos convivir y jugar juntos. Y la cámara no se mueve, y el país lo escucha. Hay una lista muy larga de cosas que los gobiernos no han podido hacer que un balón, en el momento exacto, con las personas exactas, sí pudo. No fue diplomacia, no fue tecnología, fue un equipo de fútbol arrodillado frente a una cámara pidiéndole a su país que se creyera uno. Eso no es brujería, es el fútbol. Y bueno, llegó el segmento más esperado de la noche y tal vez de todo este torneo interplanetario de soccer. Y sí, Gus, las cosas como son. Mi siguiente invitado es de esas personas que no sería fácil describirlas de una sola manera, porque es actuario, es ejecutivo del fútbol, pero además pasó 8 años dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, donde lideró la creación del Centro de Innovación Tecnológica del Fútbol, el CITEC. Ha trabajado con muchísimos clubes y además en ellos ha diseñado modelos deportivos basados en datos. Ha colaborado con la Federación Internacional de Fútbol, ya todos saben cuál, la Liga, el Barcelona, el MIT. Y bueno, hoy dirige la estrategia y desarrollo deportivo del Audax italiano, este gran club de primera división chilena que compite en la CONMEBOL en Sudamérica. Pero lo más importante de esto
es que es de mis mejores amigos. Hermano querido, qué gusto tenerte en Soy Más de Noche. Señoras y señores, Ricardo Bernal. ¡Qué bárbaro! ¿Qué recepción le están dando aquí a mi querido hermano? Hermano, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, empezamos a platicar. Venimos a hablar sobre cómo el fútbol es un gran fenómeno en todos los sentidos, cómo se empalma con la tecnología, pero antes de llegar ahí, hay que platicar un poco más de ti. Lo decimos todo el tiempo cuando hablamos de ti. Es difícil describirte de una sola manera porque eres un genio. Has hecho tantas cosas. Tu formación es dentro de la actuaría, la matemática, la ciencia de los datos. ¿Cómo aterriza un científico de datos, un matemático, en algo que resulta tan universal como el césped? ¿De qué manera conecta este mundo de cifras, de análisis, con algo tan poderoso como el fútbol? Bueno, a ver, tengo que platicar que yo llegué al fútbol por aleatoriedad, por la bendita suerte. La realidad es que siempre me ha gustado el deporte y el fútbol. Jamás pensé dedicarme a esto. Yo estudié actuaría, me iba a dedicar seguramente a las finanzas, nunca a los seguros, que es muy técnico, pero hubo un momento en mi vida en el que, bueno, empecé a hacer mi tesis sobre seguridad social. Siempre mi mente era como dejar algo, dejar un legado a la sociedad, y yo creía que había una manera de que hiciéramos que nos retiráramos primero con más dignidad y con una edad menor, pero bueno, algún día me llegó la suerte de hacer prácticas en la parte comercial con @Vic, que es eso, y con Beto Guadarrama. Un saludo a Beto. Saludo al querido Beto. Saludo, querido Beto. Y bueno, ahí tocó analizar al rival de la selección en ese entonces con el profe José Manuel de la Torre, y buscaba patrones. La data no estaba tan avanzada como hoy, y bueno, a través de este trabajo me invitaron a colaborar en Federación Mexicana de Fútbol. Ha sido todo un proceso muy largo, y a partir de ahí yo digo, cuando me preguntan ahora, ¿qué aplicas de la actuaría al fútbol? Aplico muchas cosas, pero sobre todo yo digo que sin mi background de actuaría no tendría la lógica que hoy tengo. Siempre que hablo de esto, hablo de mi estructura, y entonces yo al menos ahora en el club o en los proyectos en los que he estado, por eso siempre hablo de cultura, de procesos, y hablo de que tengamos una lógica. En el fútbol dependes del resultado. Ahora yo que estoy en un club, el fin de semana o el partido determinará si yo seguiré con esa estabilidad profesional, por tanto de vida. Y en este caso, en el club, lo que nosotros hacemos es que no nos preocupa perder, honestamente. Nos preocupan más los procesos y las maneras. Y por eso hablo de la lógica, hablo del tema de procesos, hablo del tema de datos, hablo de cómo ponemos la tecnología y la innovación, porque en los clubes o en el mundo del fútbol, y yo creo que es aplicado para todo, existen los grandes que tienen grandes presupuestos, que pueden comprar a cualquiera, y estamos la absoluta mayoría de los clubes que no tenemos ese recurso para competirle. Entonces tenemos que encontrar maneras para competirles a estos clubes, y es ahí donde entra la agilidad, la data, encontrar caminos donde nadie más los encuentra. Y bueno, un poquito es como pues, las matemáticas y cómo el azar me ha llevado al fútbol. Claro, qué increíble. Porque a ver, de pronto pensamos que el fútbol como una herramienta de, pues digamos, diversión, de deporte, de ocio. ¿Cómo llega a México esta nueva realidad del deporte basado en datos? Hablábamos del CITEC hace rato, que tú lideraste junto con otros grandes personajes, este proyecto de hacer un centro de innovación tecnológica para el deporte. De entrada, ¿cómo se les imaginó ese gran proyecto? Ok. Por aquí le tengo que dar el mérito. A mí me gusta hacer homenajes siempre que puedo. En este caso a Víctor Guevara, que era mi jefe, que yo siempre que hablo de él digo que me gustaría hacer la mitad de lo que es a nivel personal y profesional. Y él es la persona que ideamos junto con él el tema del Centro de Innovación del Fútbol Mexicano. Nosotros nos pasó que en el fútbol mexicano, en la Liga MX, se había contratado una empresa que eran unas cámaras que estaban en los 18 estadios del fútbol mexicano. Esto fue en el 2008, yo todavía no llegaba a la Liga MX, y se hizo un contrato por los próximos 4 o 6 años, algo así. Entonces, acaba el contrato de estas cámaras y tocaba hacer la renovación. Y es ahí donde yo llego a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, porque antes la gobernanza en la Federación Mexicana de Fútbol estaba lo que es la Federación Mexicana de Fútbol, que hay muchas comisiones, está la segunda y tercera división, y además está la Selección Mexicana. Y luego está la Liga MX, que ahora es una misma gobernanza, pero la Liga MX se encarga de la regulación y de la competición. Entonces yo llegué a la Liga MX y la idea era como, ok, vamos a cambiar estas cámaras.
esta era la idea, es cambiamos las cámaras o cambiamos o reemplazamos o qué más. Y en ese entonces llegó a mi vida los GPS, que en el rugby hace mucho tiempo se utilizaba. Nosotros íbamos años tarde y nosotros llegaron los GPS, una empresa que se llama Catapult, hicimos una evaluación, después llegó otra empresa que se llama Wimu, y esto es importante porque Wimu es una empresa que estaba incubada en el Barcelona, porque el Barcelona es más que un club, realmente ellos apostaron mucho por la innovación, por el Barça Innovation Hub, y entonces esta empresa nos hizo que entonces fuéramos a ver realmente a Wimu, pero cómo la usaba y cómo la incubaba el Barça. Entonces, a nuestra vida llega el Barcelona, que a mí me cambió la vida profesional, porque yo recuerdo haber estado en una reunión con la gente del Barcelona, en donde recuerdo que venían de haber tenido una reunión con Harvard, y la otra persona venía de haber estado en Japón para cerrar un convenio, y yo de repente estaba escuchando cómo a través del Barça alguien venía de reunirse y llevar al presidente con Harvard, y la otra persona venía de cerrar con el CEO de Rakuten, y entonces me contaba de que siendo una persona, un japonés tan disciplinado, estaba vuelto loco por saludar a un jugador del Barça, ¿no? Entonces, claro, el Barça llega a nuestra vida y entonces nos dimos cuenta en el Barça que como ellos tienen clubes que no solamente son clubes indoor y outdoor, o sea, había mucha tecnología aplicada a sus deportes. Entonces, entendimos que no bastaba con solamente cambiar cámaras, que son tracking y que mide el eventing de los partidos, sino que también había que agregar al ecosistema más tecnología. Por ejemplo, los GPS, no sé, otro tipo de tecnología. Y ahí como que entendimos que tendríamos que expandir el abanico tecnológico. Pero algo que a mí me sorprendió y que a Vic nos sorprendió fue el hecho de que nos tocó ver una reunión donde estaban todos los jefes de rendimiento, perdón, estaba el jefe de rendimiento del Barça y estaban los jefes de rendimiento de todos los deportes, el de fútbol femenil, varonil, el de balonmano, etcétera, etcétera. Y uno de ellos a la semana hacían una reunión y entonces, no sé, recuerdo que ese día estaba la responsable del fútbol femenil hablando de la gestión de carga aplicado para todos. Entonces, para mí fue algo como la tecnología está bien, hay que llenarnos de tecnología, pero lo que va a cambiar o lo que va a hacer que evolucione el fútbol no es el GPS, sino es este tipo de conversaciones que están teniendo los profesionales, en donde hay un debate, en donde abordan de diferente manera cómo usarlo, el dato que te da, y eso fue lo que se me hizo asombroso. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo que veníamos en el vuelo de regreso, y aquí le doy todo el mérito a Vic, porque recuerdo que él iba en business, yo no. Fui a medio vuelo a ver la presentación. Él había hecho una presentación dirigida al comité de... ahora se me ha olvidado el nombre, pero hay un comité en la Federación Mexicana de Fútbol que es quien dice sí o no con este tipo de proyectos, que son proyectos de industria. Yo cuando hablan de la Federación Mexicana de Fútbol, yo que he estado ahí, le doy mucho valor a la gente que está ahí, porque los clubes, todos ven por ellos mismos, por sus intereses personales, y quienes trabajamos, en este caso en la federación, nos toca ver proyectos de industria, ver por todos y poner a todos de acuerdo es muy complicado. Entonces, en esta presentación, en donde se iba a pedir mucho recurso, el pretexto era el Mundial, faltaban 8 años para el Mundial, pues Vic me enseñó una presentación súper ejecutiva, dirigida a los dueños, a este comité, y ahí fue donde nació el Centro de Innovación del Fútbol Mexicano. El Centro de Innovación del Fútbol Mexicano son 6 tecnologías diferentes que se les da a los clubes, sin importar el poder adquisitivo de cada club. Se les dio a los clubes de primera división, de segunda división, que en ese caso se llamaba en ese entonces Ascenso, la Liga MX Femenil, que ya había un boom, a las selecciones nacionales, incluido a la comisión de árbitros. Entonces lo que hicimos fue democratizamos la tecnología sin importar nada. Nosotros decimos que elevamos el nivel de conversación, vinieron más profesionales al fútbol mexicano, las áreas deportivas naturalmente crecieron y fue la manera en que nosotros aportamos nuestro granito de arena. Y básicamente eso es el CITEC, hoy cumplió 8 años y bueno, eso es como... No, qué locura, qué manera de entender este fenómeno tan universal que es el fútbol. Porque, ¿qué pasa con los técnicos? Hablemos de eso. O sea, porque quiero que quienes nos hacen el favor de vernos sepan que el fútbol es más que 11 jugadores pateando un balón, correteándose entre ellos. Los directores técnicos, el cuerpo técnico de un equipo es gente que está dedicada a que ese conjunto de personas que están jugando durante 90 más minutos entreguen un resultado en específico. ¿Cómo se vive el fútbol desde el banquillo y en las oficinas técnicas después de que llegó el CITEC? A ver, yo el director técnico tengo que decir que, guardando la proporción a muchas cosas, es una profesión durísima porque tú cada semana, o
O sea, tú estás al frente de 23, 25 jugadores que para empezar 11 consideran que deben de jugar y los otros 13 también. Entonces toca gestionar todo esto en el día a día. Entonces tú diseñas un partido, tú lo preparas para llegar al partido y tú no sabes si vas a ganar porque el balón entra por azar. Lo hemos platicado otras veces. El gol es un evento raro, es distribución Poisson y tú no sabes que, o sea, el entrenador podría haber hecho todo lo que le correspondía y puede que pierdas. Es más, generalmente vas a perder. Claro. Los ciclos de los entrenadores son muy cortos y entonces implica que el próximo lunes tú perdiste el fin de semana y te tienes que volver toca volver a empezar de cero, toca volverte a ganar la credibilidad, toca volver a que te crean, ¿no? Entonces, esto llévalo cada jornada o cada partido. Entonces, implica que ellos todo el tiempo estén como viendo de dónde sacan fuerza, de dónde diseñan estrategia, de dónde para poder volver a tener credibilidad. Entonces, ¿qué pasa ahora con los entrenadores? Pues que, bueno, y luego ellos se juegan su trabajo cada semana. Imagínate cada programa que vengas y si hoy yo no di sustancia, estás tambaleando. Y si la siguiente, te corren. Así vive el entrenador. Claro. Y eso depende también del entrenador, dónde va a vivir la estabilidad con los hijos. Es una locura. Esto por eso también es tan atractivo y también yo digo que uno se vuelve un poco adictivo a esto. Adictivo. Pero bueno, ahora, ¿qué hacen los entrenadores? Los entrenadores, yo siempre digo que dependen mucho de su staff con el que están rodeados. Yo digo, dime quién es tu preparador físico y te diré qué tipo de entrenador eres, ¿no? Entonces, porque hoy el entrenador le toca liderar, gestiona emociones, es un gestor de emociones y además pues tiene que estar bien rodeado y entonces tiene su auxiliar, tiene un segundo auxiliar que se encarga a lo mejor del análisis del rival o del video, tiene un preparador físico que es quien se encarga de que el jugador primero esté sano, que muchas veces se minimiza eso, que esté disponible para jugar, y dos, porque las lesiones musculares se puede reducir la lesión muscular, y dos, que esté listo para la máxima exigencia, ¿no? Y luego ahora está muy de moda que además tengan un auxiliar especialista en set piece, en balón parado. ¿Por qué en balón parado? Porque el 40%, del 30 al 40% de los goles que uno encaja vienen de balón parado. Entonces hoy es una ventaja competitiva. Entonces empiezas a ver entrenadores que cargan con un círculo muy 3, 4 personas que se encargan de esto, el entrenador de porteros. Entonces están cuidando los momentos, están cuidando todo lo que conlleva el fútbol. Estoy hablando desde la parte deportiva. Pero además este staff deportivo está cobijado del staff institucional, que es el que pasen los entrenadores o pase quien pase, están ellos. Y aquí viene desde los psicólogos, el kine, el médico institucional, el readaptador, el jefe de rendimiento, no sé, ahora se me olvidan, pero están todos ellos al servicio y a la disposición de estos 25 jugadores, esperando primero que le saquemos jugo al equipo y luego también analizando al rival. Entonces, toda esta gente que rodea al equipo, estamos a disposición de nuestros jugadores para que el fin de semana nos juguemos la vida profesional y más en la cancha. En la cancha, ahora, en el verde. En el verde. Pero, ¿de qué manera sabríamos la necesidad de tener, por ejemplo, un entrenador específicamente para balón parado si no fuera por esta estructura tecnológica que ahora, digamos, está soportando la calidad del fútbol? Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando el fútbol se convierte en esta máquina tan poderosa, llena de procesos, sensores, data, tableros? ¿Cómo se vive, cómo se experimenta en la cancha y detrás de la cancha lo humano? A ver, voy a intentar conectar dos ideas, ¿vale? Primero, quiero que traigas a tu mente el Mundial del 94 del 98, porque tú eres Yo soy más 97, joven. sí. Claro, entonces, bueno, piensa en el 2002. Yo pensaré en el Mundial del 98. Corea-Japón, el mío. Francia, el tuyo. ¿vale? Y entonces, imagínate que hoy van a hacer un análisis del rival. Entonces está el entrenador con su preparador físico, con sus auxiliares, y hoy van a ver el video para analizar el rival. Ponen un VHS, ¿no? Sí. Ponen el VHS y entonces ellos en su percepción ven todos los comportamientos del jugador cuando tiene el balón, ¿ok? Ahora piensa en cómo se ve ahora, ¿no? Todo en momento digital, con un montón de datos y todo. El Mundial del 2002 o del 1998 es un mundial de percepción, ¿vale? Es un mundial de percepción. Tú ves lo que hace el rival o lo que hace tu equipo con balón. El 98% del tiempo el jugador no tiene el balón. Entonces, pasamos de tener un mundial que mide la percepción
a un mundial que mide todo, que mide lo invisible. Hoy el fútbol se mide lo que el jugador no hace con el balón. Antes se medía ese 2%. Hoy se mide el otro 98%. Wow. Y es toda la evolución que ha ocurrido, ¿no? Entonces, es un poquito lo que ahora, cómo ha cambiado de un tiempo atrás a cómo ahora realmente se vive el fútbol. Y luego, sobre el tema de cómo se vive el match day, por ahí. Por ejemplo, el match day, ¿cómo se vive el match day? Bueno, es un día de mucha liturgia, cada uno tiene sus propias reglas. Generalmente hoy hay una pequeña activación, generalmente es en el hotel, donde los jugadores los activas, hay un pequeño almuerzo, los activas, el jugador descansa y se va al estadio. 1 hora y media previa tienes que llegar al estadio, hay un reconocimiento en la cancha, hay un calentamiento previo y bueno, se vio el partido los 90 minutos. Generalmente en este partido se pierden 3 litros del jugador de alto rendimiento, se pierden kilos los jugadores y los que los rodeamos también. Es un día de mucha ansiedad, es un día que para mí son sagrados, siempre te lo digo, porque ahí te juegas muchas cosas que era lo que previamente platicábamos. Y es un poquito eso, o sea, todo lo que te decía, todo lo que uno se hace, toda la información que hay, todo lo que es, toda la data que se revisa, todo esto para que 90 minutos ahí... lo sea todo. Lo sea todo y lo es todo. Lo es todo. Ahora, me parece tan importante, tan ilustrativo, tan necesario de abrir la conversación, que en el 98, en el 2002, ponemos el VHS y estamos viendo al maestro Thierry Henry corriendo y están las tomas de los VHS, claro, y se mide este 2%. Y antes el fútbol era ese 2%. Pero ahora existe toda una técnica nueva para poder entender ese 98%. Eso quiere decir que no solo los técnicos son distintos, sino que también los jugadores son distintos. Háblame de eso. ¿Cómo se vive, no en el match day, sino a largo plazo, la vida del fútbol? Ok. A ver, otra vez si puedo conectar dos ideas. La probabilidad hoy, pensando demográficamente, de ser un jugador mundialista, hoy hay entre 20 y 40 años en México, hay cerca de 30 millones de esta población. O sea que la probabilidad de ser mundialista es de 1 en 1 millón, ¿vale? Entonces tú a los 13 años entraste en fuerzas básicas, estuviste jugando en estas categorías 5 años, después te mantuviste en la primera división, en un equipo de primera división, luego eres seleccionado nacional y te convocan al mundial. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 1 millón. Pero entonces tú, lo que yo digo es que competir en una Copa del Mundo, tu talento y todo esto que has vivido, solo es el precio de entrada. Es solo el precio de entrada, ¿vale? No hay nada extraordinario ya estando en esta competición. Entonces, al final, y esto yo últimamente que me invitan a dar muchas charlas y que hablo de tecnología y de datos y de gestión y de estrategia, yo últimamente cambié cómo cerraba las charlas a esto que te voy a decir. Y es, en un mundo donde hay tanta tecnología y tantos datos, el futuro del deporte, y en este caso del fútbol, tiene que ver con entender mejores personas, ¿no? O sea, porque al final todo hablamos de que todo se controla, todo estamos intentando maximizar el rendimiento, pero no hay que olvidar que estamos hablando de personas que sienten que tienen esta presión de ser los mejores del mundo, que estar en un estadio y ver 80,000 personas en el mítico Estadio Azteca apoyándote, no hay algo que tú lo entrenes. Javier Aguirre lo decía en la inauguración, nosotros en todo este proceso mundialista nunca tuvimos un calambre, y ahora resulta que el día de la inauguración hay 5 calambres porque es un tema emocional. Entonces, el rol ahora del psicólogo para mí es el rol más emergente que hay en el fútbol. Es el rol en donde se va a tomar mayores ventajas porque hay que entender más al humano. Claro. Y vivir una competición, bueno, el alto rendimiento, yo siempre digo que es sufrir, que muchas veces no dimensionamos lo que es el alto rendimiento y que hoy para mí la clave del fútbol o del deporte tiene que ver con conocer mejor a los seres humanos. Claro. Qué increíble. Ricardo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes publicaciones científicas? ¿Hablas de sistemas complejos? ¿Tienes, digamos, toda una trayectoria que la gente te puede seguir? ¿En dónde te pueden encontrar? Que busquen tus papers en internet. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde das charlas? ¿Dónde pueden encontrar a Ricardo Bernal? Bueno, yo te puedo encontrar los fines de semana en mi casa o yo en la tuya. ¿Pero dónde te pueden encontrar los demás? Ricardo Bernal MX en Twitter. Ahora empiezo a escribir en Substack, escribo en un periódico de vez en cuando donde hablo de temas más profundos y pongo el fútbol o el deporte como pretexto. Y bueno, tengo un par de papers publicados. No sé, no soy tan bueno difundiendo lo que hago, pero sí creo que al menos yo tengo una responsabilidad o creo de acercar
Decía Jorge Valdano que los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos una responsabilidad de acercar la jungla a la civilización. Yo no sé cuál sea la jungla y la civilización, si el fútbol o el verde o el escritorio, pero bueno, para mí es importante poner la ciencia a servicio del fútbol. Hermano, qué gusto tenerte en Soy Más de Noche. Ha sido un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros. Señoras, señores, ahí lo tienen. Para quienes se enojan que son 90 minutos y para quienes dicen que solo son 90 minutos, es mucho, mucho, mucho más que eso. Gracias por seguir con nosotros en Soy Más de Noche. No te duermas. Seguimos. Pues no tenía ni idea de toda la tecnología que estaba detrás del deporte. A ver si con todos esos datos ya gana mi equipo. Pero bueno, no se vayan, ya volvemos. Con este torneo mundial hay algo que pasa y es muy curioso. La gente que no le gustaba el fútbol de repente se la vive pegada a la pantalla. Familias que se gritaban hoy están enfrente viendo a su selección. Y hoy salimos a preguntar qué opina la gente acerca del fútbol. Acompáñenme. Muy bien, nos encontramos con... Morris, Coda, Armando Solórzano, Jules. Alejandra. ¿Estás viendo el fútbol? ¿Estás viendo el mundial? sí. Sí. ¿Tú crees que el fútbol nos puede unir más que la política o acabando el partido todo es como antes? No, siento que lo que más nos une en estas fechas es como el patriotismo, ¿no? No. Yo creo que nos une el Pues yo creo que ahorita nos ha demostrado Reforma que estamos más unidos que nunca. Entonces sí. ¿En alguno de los partidos que ha habido te has sentido como parte de algo más grande? No sé, a lo mejor un gol, un partido, una noche, algo que dijeras, esto se siente México. Pues en los partidos de México y en los goles de Messi. Creo que sabiendo lo histórico que son los goles de Messi, creo que todo el mundo estaba como esperando que lograra sus récords. Claro. Sí, muy cierto. Sí, ¿Cuándo? en el último partido con Corea, Cuando metimos el gol. cuando fue la tajada. A lo largo de estos partidos, ¿te has sentido parte de algo más grande como de una comunidad? No sé, a lo mejor un gol, un partido que hayas dicho, aquí ya soy algo más. No, No. la neta me vale mucho. Pero, sí quiero echar más. O sea, como que dices, ay, no tengo nada que hacer, vamos al Ángel. El día de la inauguración a mí siempre me mueve mucho el himno nacional. Entonces como que estar ahí escuchando a todos los mexicanos pone chido. Ahora sí que mexicanos al grito de guerra. Muchas gracias, mano. Así es, mi querido Emi, así es como se siente la gente acerca del fútbol. Yo la verdad me siento bastante identificado con la selección de Sudáfrica, pero bastante identificado. ¿Tú con quién te identificas, Emi? Mi Oscar, qué gusto volvernos a encontrar. Y mira, contestando tu pregunta, pues obviamente con el más grande, el único, el astro, el inigualable, el comandante, el bicho. Y si no es el bicho, porque si no se va a enojar conmigo Gus, pues yo creo que con Cabo Verde y Bociña. Pero bueno, mi querido Oscar, gracias por otro reportaje. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando desde hace rato. Vamos a las noticias con Gus. Oigan, y mándenle ya su Messi, por favor, mándenselo ya, carajo. ¿Qué tal? Quiero mi Messi. Soy Gus Proal y estas son las noticias. Hoy tengo 3 noticias que son un golazo. Noticia número 1. Para organizar el Torneo de Naciones en Qatar, el organismo rector del fútbol planetario firmó un contrato multimillonario con Budweiser como patrocinador oficial. El acuerdo incluía el derecho exclusivo de vender cerveza dentro de los estadios durante todo el torneo. Budweiser dijo, bueno, claro. Y mandó camiones, instaló los puestos, pagó una la nota, almacenó miles y miles y miles de cajas en los recintos. Todo listo, todo en orden, 48 horas antes del partido inaugural. Qatar anunció que estaba prohibida la venta de alcohol en los estadios. Como escuchan, señoras y señores, sin previo aviso, sin negociación, sin devolución, por sus enormes y desérticos kiwis, dijo bye. Budweiser publicó en Twitter, well, that is awkward, que si no mal recuerdo significa, bueno, eso es incómodo. El tuit corporativo más honesto de la historia. Millones de dólares en cerveza dentro de un estadio en el desierto que nadie podía tocar. Eso pasa en México y es golpe de Estado, señoras y señores. Al finalizar el torneo, el organismo rector del fútbol planetario decidió regalar toda la cerveza al país ganador del campeonato. Argentina ganó la copa y también ganó un chorro de cerveza. Miles de cajas, gratis, como premio adicional por ese campeonato del mundo. Pero no hay quejas porque Messi lo merece todo, lo he dicho. Fin.
Noticia número 2. El 22 de noviembre del 2022, Arabia Saudita se enfrentó a Argentina en la fase de grupos del torneo de Qatar. Un golpe muy bajo para mi adorado Messi. Arabia Saudita le gana a Argentina, aún llegando como uno de los grandes favoritos y con el GOAT en el pico de su carrera, siendo la selección número 3 en el ranking mundial. Arabia Saudita, por ejemplo, andaba por ahí del puesto 51. O sea, ya no había más puestos abajo. Lo que pasó después es hermoso. El ministro de Recursos Humanos de Arabia Saudita publicó en Twitter, mientras el partido no terminaba, faltaban todavía 10 minutos, con un 2-1, por un tanto apenas, se podía igualar en cualquier momento, ya saben cómo es el fútbol. El siguiente día iba a ser día feriado nacional, pagado para celebrar, no se esperó al pitazo final, no esperó la conferencia de prensa, no. Declaró fiesta antes de que el árbitro dijera que se acabó y por sus enormes y desérticos kiwis se armó. Organizó la celebración cuando todavía todo podía salir mal. Ya quisiera yo esa seguridad, por lo menos con la mitad de mis chistes. Alguien abráceme. Bien. En 2018, Islandia clasifica por primera vez al Mundial en los torneos de naciones, ¿verdad? Ahí en Islandia, ¿verdad? Tiene 336,000 personas en total Islandia. O sea, aquí en Meteponca hay más. O sea, hay menos gente que en Tlane. Y allá en Islandia, pues no se la saben, la verdad. Era el país más pequeño por población en clasificar jamás en este torneo. Fueron a Rusia con el 10% de la población. Esto no es broma, señores y señores. 33,000 islandeses cruzaron el mundo para ver jugar a su selección. 1 de cada 10 ciudadanos del país, en los aviones, en los estadios, en las calles de Moscú. Se vació el 10% del país. El primer partido contra Argentina. Messi, el mejor del mundo, por siempre, jamás. Y quien lo niegue está loco. Pues Islandia empata 1-1. Messi falló un penal, que pues, también sabemos que es la kriptonita de mi Messi, vamos a ser honestos, ¿no? Hay que aceptarlo. Lo hace para demostrarnos que es humano, ¿no? Que no es extraterrestre. En los penales como que la cosa le da de, si me lo regalan ya no lo quiero. No sé, algo le pasa. Y los islandeses, que tienen una tradición vikinga llamada Thunderclap, que se empiezan a volver a aplaudir así como locos, ¿no? 33,000 personas sincronizadas haciendo eso. El video dio la vuelta al mundo. Fue el momento más comentado en el torneo por su primera semana. No fue un gol, no fue un jugador, fue un estruendo. Islandia perdió los siguientes partidos, se fue a su casa, pero qué buen escándalo se aventaron. Fueron el mejor país del mundo. No, pero sí el más ruidoso. Y bueno, eso es todo. Soy Gus Proal, como siempre, hablando de temas que no domino, a diferencia de Messi, que domina todo en la cancha. Y quiero mi estampita. Vámonos de vuelta con el guapísimo Emilio después de un corte. Ahí nos vemos. Grandes anécdotas que trajo el maestro. Vámonos a una pausa y seguimos platicando de fútbol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermoso grito! Y qué bien se siente en el cuerpo cuando de nuestra garganta sale ese momento en donde nuestros corazones dejan de latir y lo expulsamos por la boca a modo de aliento, de exhalación, de exaltación. Bueno, cada 4 años preparamos nuestro cuerpo para que esa palabra, para que esos nervios, para comernos las uñas por la tensión y la ansiedad que nos da ver a nuestros equipos en la cancha jugándosela con todo en un torneo que define quién es el mejor del mundo. Bueno, estamos viviendo una fiesta mundial, mundialista de todo el mundo. Y amigos y amigas, solo pocos aburridos se la pierden. Porque lo que es cierto es que este evento moviliza al mundo entero. Y antes de hablar de la parte emocional y la política del mundial, quiero abordar el área que más me motiva y me encanta analizar. ¡Qué sorpresa! La tecnología. Bueno. Ay, Emilio, ¿qué tiene que ver la tecnología con el fútbol? Se estarán preguntando. Pues todo, queridos amigos, todo. Esta justa de las naciones ha sido, sin discusión,
la más instrumentada tecnológicamente en la historia del deporte. Y lo que está pasando dentro de la cancha, lo que no vemos directamente desde la pantalla, es tan fascinante como el partido mismo. Cada jugador, se han dado cuenta, lleva sensores integrados que registran en tiempo real cuántos kilómetros ha recorrido, a qué velocidad, pues también cuánto territorio cubre en la cancha, cuántas veces toca el balón y en qué zonas de la cancha tiene influencia real. El sistema de seguimiento óptico registra la posición del balón, de los 22 jugadores, de los árbitros, 50 veces por segundo. 50 fotogramas por segundo de datos puros. 50. Bueno, no son datos para el cronista deportivo, son datos, fíjate esto, para el director técnico. Son datos que cambian decisiones en el entretiempo. Son datos que le dicen a un cuerpo técnico, antes de que el jugador sienta nada, que ese jugador lleva 4 semanas a un paso de la lesión. Bueno, el fútbol se convirtió en un videojuego, pero al revés. Antes los videojuegos imitaban al fútbol real. Ahora el fútbol real está aprendiendo del videojuego. La lógica del dato, del registro histórico, del análisis de patrones, de la simulación antes de que el partido suceda. Los equipos tienen departamentos de análisis que procesan con modelos estadísticos las tendencias del rival. Escuche esto, sus zonas débiles en transición, el porcentaje de éxito que tienen en distintas zonas de la cancha y, bueno, la presión que ejercen en los primeros 15 minutos según si van ganando o perdiendo. Y bueno, ya lo conoces bien, el VAR. El VAR, que es el sistema de videoarbitraje deportivo utilizado para corregir errores humanos claros y obvios del árbitro principal. Sí, con todas sus polémicas y su ritmo que hace, pues tal vez más lento el espectáculo, pero es la versión más visible de algo más profundo. La tecnología metida en el corazón de la decisión. Sí, bueno, no es perfecta, pero tampoco es infalible, pero ya es irreversible. El fútbol ya usa la tecnología, pero preguntémonos cuánta y para qué y con qué transparencia. Los modelos de predicción de rendimiento, los algoritmos de riesgo de lesión que le dicen a un club con meses de anticipación en qué parte del cuerpo de qué jugador hay que poner atención. La inteligencia artificial que analiza el historial de remates de un portero para diseñar la estrategia de un penalti. Las cámaras de perspectiva cero que permiten al árbitro tomar decisiones sobre fuera de lugar con una precisión, ya lo hemos visto, de milímetros. El fútbol ya no es solo lo que el cuerpo puede, es también lo que el dato puede ver y eso ha hecho que este evento sea para algunos más preciso. Pero bueno, para otro tal vez menos emocionante. Ya no puede haber la mano de Dios sin que el VAR o la propia pelota lo registre y lo denuncie. Sin embargo, la tecnología nos permite también presenciar un evento de altísimo nivel técnico, con equipos más atentos, las jugadas y las estrategias con mucha mayor precisión. Bueno, fútbol is life, decía nuestro icónico Dani Rojas, el personaje de la serie Ted Lasso. El fútbol es vida. Bueno, y ahora mismo nuestra vida también es tecnología, es técnica, es estrategia. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquitito el sentido de este monólogo. Pon atención, quiero que piensen en una imagen. Cierra los ojos. El ángel de la independencia de la Ciudad de México. 800,000 personas. Son los que caben y los que no caben, todos empujados hacia el mismo punto del planeta, sin que nadie los haya convocado con una pancarta, sin un micrófono, sin partido político, sin ningún líder, simplemente algo que los llevó ahí a una hora específica. Pero, ¿qué los llevó ahí? Una pelota, un gol, 11 personas con la misma camiseta. Eso es el fútbol. Llevamos décadas hablando sobre cómo movilizar y ahí lo tienes. Ese es el fútbol. Cómo sacar a la gente a la calle por sus derechos, por sus votos, por sus causas. Partidos políticos gastan fortunas, movimientos sociales trabajan años para llenar una plaza y cuando lo logran, lo celebran como el acto político más importante del siglo.
Pero hay una fuerza que llena el Zócalo, al Ángel, los parques, los bares, las azoteas, los pasillos del metro y al mismo tiempo en 20 ciudades de este país sin un peso de presupuesto, sin estructura, sin convocatoria, sin un cartel. No es el Estado, no es la oposición, no es un influencer, no es un partido político, es el fútbol. Y eso, queridos espectadores, me parece uno de los fenómenos más atractivos de este momento. Y te voy a decir por qué. Es de lo más poderoso y de lo más subestimado de la vida política latinoamericana. En este continente, y en México de manera particular, hemos convertido el espacio público en el gran escenario de lo político que viene desde abajo. Las marchas, las movilizaciones, los plantones, la calle como arena de disputa y de poder. Eso lo sabemos, eso lo hacemos. Pero con el fútbol hemos hecho algo diferente. Tomamos el espacio público sin agenda política explícita, sin bandera de partido, sin consigna, sin portavoz, y resulta ser el acto más político de todos. Porque cuando 400, 800, 1 millón de personas se concentran en el Ángel a medianoche, están diciendo, este espacio es nuestro. Esta ciudad, esta noche, es nuestra. Sí. Y ya quisieran los políticos producir esa pasión que produce un gol, una selección. Pero bueno, ahora tengo que ser honesto con ustedes. El torneo de naciones que estamos viviendo en estas semanas, el que se juega este año entre México, Estados Unidos y Canadá, por primera vez en la historia, en 26 sedes a lo largo de 3 países, tiene más capas oscuras que cualquier evento deportivo que yo recuerde. El organismo que rige el fútbol planetario ha sido condenado por corrupción en tribunales de 2 continentes. Los estadios del torneo anterior se construyeron con trabajo migrante forzado, trabajadores que murieron en la obra. Números que nunca fueron del todo claros, cementerios anónimos en Sudáfrica, en Brasil y en Qatar. Infraestructura monumental, ¿te acuerdas? Esa infraestructura levantada sobre vidas invisibles. En Estados Unidos, el país anfitrión, el debate político principal de los últimos años ha sido deportar a los mismos migrantes latinoamericanos que llenan las gradas al ver este deporte. Y la sombra de las políticas migratorias de la administración Trump cruzó todo el torneo como un fantasma que nadie invitó, pero que todos vimos. Cada vez que llega una cita como esta, los críticos, con mucha razón, con datos, con argumentos que no se pueden refutar, anuncian que esta vez el escándalo ya es demasiado, que la contradicción va a estallar, que la gente no va a poder apartar la mirada de todo lo que está detrás, y nunca lo hace. ¿Por qué? Bueno, yo llevo tiempo pensando en esa pregunta y no creo que la respuesta sea que la gente es ignorante o que, ojo, escucha esta, el fútbol es el opio del pueblo. Eso es fácil, eso es cómodo y no es muy exacto. La respuesta que yo encuentro es otra. El fútbol nos da durante un mes la alegría que hemos estado esperando. Y esa es la experiencia de ser nosotros mismos y de no creerlo, no de desearlo en abstracto, sino de vivirlo en el cuerpo, en el grito, en el abrazo con el desconocido que está a tu lado en el bar. Cuando México mete un gol y el metro retumba porque millones de personas gritaron exactamente al mismo tiempo, no en el mismo lugar, pero sí al mismo tiempo. Eso es una experiencia colectiva que la mayoría de los mexicanos no tiene ningún contexto de su vida. No en las elecciones, no en las marchas, tampoco necesariamente en las escuelas, pero solo en el fútbol. Y hay algo más que el fútbol nos da y que la política formal no puede dar sin caer en el terreno de lo prohibido, del intervencionismo. Nos deja querer a otros países. En un partido donde México no juega, somos capaces de ponernos del lado de Marruecos, de Senegal, de Ecuador, de Japón, sin que nadie nos lo pida, sin discurso, sin ideología, solo porque algo en nuestra panza nos dice, ese equipo se parece a nosotros, o ese país merece algo bueno, o esas personas llevan demasiado tiempo esperando una alegría. Y esa solidaridad espontánea, ese apoyo,
es uno de los hechos más emocionantes. El poder ponerse la camiseta de Senegal en la sala de mi casa y gritar un gol ajeno como si fuera propio, sin que nadie me lo impida, sin consecuencias, solo por pura empatía, solidaridad y corazón. Juan Villoro, que escribe del fútbol con la seriedad con la que otros escriben de la historia, lo dice mejor que yo. El fútbol es la única religión sin ateos. Y no importa si el milagro tarda 4 años. La fe se renueva. Y aquí está la lección que me llevo de este torneo, la que creo que vale más allá del marcador. La tecnología comprimió la competitividad. Bien, cuando todos los equipos tienen acceso al dato, cuando la diferencia entre el campeón y el equipo que no pasa de grupos ya no es solo dinero o talento, sino también la calidad del análisis, la competencia se vuelve más incierta. Y contrario a lo que muchos dicen, más emocionante y más justa. Y al mismo tiempo, el fútbol me recuerda que ningún algoritmo produce, que la felicidad colectiva es posible. Que cuando un país se pone de acuerdo en algo, aunque sea solo en querer que esa pelota entre en un arco, el optimismo que genera cambia el modo en que nuestros ciudadanos nos tratamos entre nosotros. Y hay estudios de psicología del comportamiento que lo documentan. Las personas que acaban de vivir una celebración colectiva son, en las horas siguientes, fíjate esto, más generosas con los extraños. Qué necesario eso, ¿no? Están más dispuestas a cooperar, estamos menos defensivos. No sé, no solamente creo que sea sentimentalismo, ya lo vimos, es neurociencia. El estado emocional colectivo importa y el fútbol es el único fenómeno que lo produce a esa escala, en ese tiempo, con esa intensidad, sin que nadie lo haya planificado. Usemos esa euforia colectiva, entonces, para no dejar de mirar lo que también ocurre en ese espacio público habitado desde siempre, independientemente de los torneos, por otros y otras que están disputando atención, reivindicación y resultados. Villoro también escribió esto y no encontré manera de decirlo mejor. Somos un país que aprende a ser uno cuando juega. Quizá de ahí tendremos que aprender algo más que solo fútbol. Algo que se nos olvida en cuanto termine el torneo. Algo que nos empeñamos en olvidar. No lo hagamos, no lo olvidemos, seamos unos siempre. Incluso ahí, cuando haya cancha o cuando no haya una pelota, aún sin árbitro que pide el final del partido. Pero bueno, es interesante pensar en todo esto, ¿no? Esto fue Soy Más de Noche, amigos y amigas. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Grita gol y ¡vámonos! Es hora de despedirse. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana en Soy Más de Noche. ¡Vámonos! ¡Vámonos!